Listo, ya son las 8:35. Para ser puntual y cumplir con los horarios establecidos, eh, vamos a dar inicio a nuestro comité tributario del día de hoy, 3 de noviembre. Mi nombre es Sofía Navas, soy directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Colomboamericana, AmCham Cartagena. Muy buenos días para todos nuestros afiliados y participantes del comité del día de hoy. Para iniciar, le damos la bienvenida a nuestro líder de este comité, el señor Juan Carlos Arbeláez, de Colombia. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos como siempre en este espacio. Para los que no conocen a Juan Carlos, ya en todos estos comités en todo el año que nos ha acompañado como líder. Juan Carlos es abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Tributario de la Universidad de La Sabana y cuenta con un máster en Derecho Privado de la Universidad de La Sabana también. Juan Carlos tiene más de 15 años de experiencia en estos temas de derecho tributario y para nosotros es un honor contar con él como líder de este comité. Juan Carlos, esta es tu casa, este es tu espacio. Bienvenido nuevamente a nuestro comité. Bueno, muchas gracias, Sofía, muchas gracias a AmCham Cartagena, muchas gracias a todos los asistentes. Como es costumbre, pues en este comité la idea es abordar temas de actualidad tributaria y temas que hoy, luego de los debates que se han surgido, las modificaciones que hemos visto en el proyecto de ley de reforma tributaria que de paso pues anoche fue aprobado de alguna manera por la primera Cámara o por el Senado, con unas modificaciones pues, en nuestro concepto que pueden verse como menores, aunque pueden beneficiar a algunos sectores, pues no deja de ser importante y estar atentos a lo que se está pasando en este momento desde el punto de vista tributario y a un cambio que se está dando, que si bien en nuestro concepto podemos expresar que bajo análisis pues no resulta ser una reforma que se pueda considerar como estructural, toda vez que pues, lo que vemos es que es una reforma recaudatoria y lo que busca es aumentar los ingresos del Estado, pues se hace importante que todas las empresas y todos los contribuyentes comencemos a analizar en qué nos va a impactar y cómo debemos observar estos cambios. Eh, para esta sesión, pues he invitado a Andrés Monroy, que es uno de nuestros gerentes en Colombia y con quien hemos venido estudiando a fondo el paso a paso de lo que ha ocurrido en este proyecto de ley que, si todos recuerdan, pues su primer borrador se radicó el 8 de agosto y ha venido sufriendo cambios y ha generado debates a nivel nacional. No solamente en los sectores políticos, sino en los sectores empresariales, donde los diferentes gremios, incluyendo AmCham, han venido pronunciándose sobre lo que podría afectar en la economía y más en momentos donde no se avisora un panorama pacífico respecto al comportamiento económico, no de Colombia, sino del mundo, porque hemos sido testigos como desde el año anterior venimos venimos sufriendo asuntos relacionados con inflación, con crisis derivadas de lo que empezó este año, principios de año, de una guerra entre Ucrania y Rusia, donde hay diversos actores eh, de la economía y de la geopolítica, y donde cada vez se siente una mayor eh, ansiedad y una mayor incertidumbre respecto de lo que se podría avecinar para el 2023. Sin embargo, Colombia ha tomado una determinación en cabeza del gobierno actual, donde se requieren unos recursos y donde indiscutiblemente sí se hace necesaria una reforma tributaria. Lo que aún no podemos descifrar es si esta es la reforma que necesitábamos en este momento, toda vez que es una reforma que pareciera golpear de manera muy fuerte, de alguna manera, a las inversiones, y en especial las inversiones en algunos sectores como el sector minero, el sector de hidrocarburos o el sector de algunos tipos de alimentos que son considerados como ultraprocesados o con la utilización de azúcares, pues se van a ver afectados en este proceso y en este proyecto de reforma que, como les mencionaba, ya fue aprobado en su primer debate. Para el efecto, pues debemos recordar que pues, esta reforma
está basada de alguna manera en tres pilares que Andrés explicará pues, con mayor profundidad en un momento, y son el tema de la suficiencia, la progresividad y la simplicidad, y está encaminada a erradicar el hambre, reducir la pobreza y la desigualdad del país y desmontar los tratamientos tributarios que benefician a los sectores que son considerados como de mayores ingresos. Para esto pues, debemos recordar que ya esta semana también el gobierno ha mencionado que estos recursos que se van a recaudar se van a destinar de alguna manera a establecer o invertir en infraestructura para servicios de agua potable, para generar los beneficios o para generar unos subsidios a madres cabeza de familia, eh, y pues para lo que él ha llamado reducir la pobreza en el país y reducir la desigualdad. Entonces, pues para ello, con el fin de poder abordar estos temas con mayor profundidad, pues tengo el gusto de presentarles a Andrés Monroy. Andrés es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, es especialista en Derecho Tributario de la Universidad Externado de Colombia, es especialista en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Sergio Arboleda y es candidato a magíster en Derecho Privado de la Universidad Nacional de Colombia. Andrés pues cuenta con más de 10 años de experiencia y viene acompañándonos en Crow desde hace cerca de 11 años, cerca de 10 años también. Pues con ustedes tengo el gusto de presentárselos y si tienen alguna duda o alguna inquietud, siéntanse con la tranquilidad de preguntarnos, que pues a pesar de que es una ley nueva y hay unos cambios de fondo, pues trataremos de con suficiencia responderles estas inquietudes. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Bueno, no, muchas gracias, Juan Carlos, por la introducción y, como siempre, pues a AmCham por permitirnos participar en este espacio. Yo estoy compartiendo la pantalla, no sé si se ve. Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ok, perfecto. Sí. Bueno, entonces, pues como Juan Carlos lo mencionaba, pues esta reforma, digamos, que tiene varios cambios importantes. Y desde el proyecto que se radicó el pasado 8 de agosto, pues se han surtido varias modificaciones eh, que, digamos, de alguna manera han sido fruto pues, de la discusión en el escenario político y del Congreso, junto con los gremios y demás, y pues con las alertas que se han generado desde el sector empresarial. El día de hoy nos vamos a enfocar solamente en los temas propios de las personas jurídicas. Es un poco la invitación que nos hicieron para el día de hoy. Que si bien no son muchos artículos, de hecho, pues esta no es una reforma integral al sistema tributario, como Juan Carlos lo mencionó, es una reforma que busca esencialmente incrementar el recaudo para pues cumplir los programas y promesas del actual gobierno en su campaña. Y pues inicialmente era una reforma que pretendía recaudar cerca de 52 billones de pesos. Actualmente se estima que, como está planteado el proyecto, se recauden entre 21 y 25 billones de pesos, que de todas formas es una cifra bastante importante, sobre todo pues en el momento en el que la economía colombiana pues está sufriendo, digamos, que unos impactos importantes. Entonces esta es como la línea de tiempo que uno esperaría que ocurriera ya, pues digamos, el día de ayer se votaron cerca de los 75 primeros artículos de la reforma, de una reforma que no es más de 60 hojas, que contiene quizás 80 o 85 artículos, y que en materia de personas jurídicas, la verdad, no son más de 12 o 15 artículos los que hacen las modificaciones, pero que tienen, como lo vamos a ver, unos impactos bien profundos en la, en la, en la tributación de personas jurídicas. Sobre todo pues porque como en esta etapa de discusión que ha habido desde el 8 de agosto hasta la fecha, se han presentado varios cambios, pues el
gobierno en cabeza del Ministerio de Hacienda ha tenido como que recortar de algunos puntos que inicialmente estaban planteados y adicionar otras cosas adicionales para no perder esa vocación de recaudo de los 21 billones de pesos. Entonces, por ejemplo, ustedes recordarán que en algún momento se habló de grabar las pensiones, ese punto pues ya no está, entonces eso impacta que en lo que sí queda de personas jurídicas y demás, pues incremente la tributación. Entonces, esta línea de tiempo nos muestra que el proyecto fue radicado el 8 de agosto, se presentó a las comisiones el 12 de agosto, el 18 se le dio un mensaje de urgencia, pues eso con el fin de que se reduzcan los tiempos de debate y de votación al interior de las comisiones. El 23 al 14 se hizo la primera ponencia y ya hubo, digamos, unos cambios frente al proyecto inicial. El 15 de septiembre se aprobó, como ustedes lo vieron en noticias, pues casi que de manera unánime este proyecto. Y luego empezaba, digamos que paralelo a esto, la discusión de la ley de presupuesto, la cual se espera que pues digamos, ya debe estar quedando esta semana. Y pues del 1 al 15 de noviembre estamos esperando que ya salga la aprobación del proyecto en ambas plenarias, que quede pues como la conciliación del proyecto y pase a sanción presidencial y en este momento pues va a ser ya una ley de la República. Ahí es importante señalar que como la mayoría de los cambios están enfocados en el impuesto sobre la renta y este impuesto a ser de carácter anual, pues va a tener efecto a partir de enero de 2023. Es decir, para la declaración de renta que vamos a presentar en 2024 y que corresponde al año grabable de 2023. No obstante, pues los cambios igual tienen impacto en materia de retención en la fuente, porque pues la retención al ser un pago anticipado del impuesto y se empieza a recaudar desde el 1 de enero, pues va, digamos que ya con estas nuevas reglas. Salvo, digamos, otras normas que van relacionadas con temas de procedimiento, con temas de IVA, que estas sí entran, digamos, que en vigencia una vez que la ley ha sido aprobada. Entonces, pues como les mencionaba, hoy nos vamos a enfocar especialmente en estos 45 minutos en el impuesto a la renta de personas jurídicas. Lo primero que hay que señalar es que la tarifa general que teníamos del impuesto a la renta del 35% se mantiene para las personas jurídicas y se hacen algunas modificaciones en cuanto a la tarifa y a las sobretasas que tienen algunos sectores de la economía. Entonces, por ejemplo, tratándose de las rentas hoteleras, en el proyecto inicial se estaba desmontando la totalidad de la renta exenta hotelera para hoteles que se construyeran o remodelaran en municipios de menos de 200.000 habitantes. Pero ya en el último texto, bueno, la segunda versión la subieron al 9% y ahora está quedando pues al 15%. Eh, esa renta, una tarifa especial de renta para la actividad hotelera. Se establece una tarifa del 9% para empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta con una participación del Estado superior al 90%. Y se crean 3 sobretasas en 3 sectores que son los más afectados por la reforma tributaria, que pues hacen un poco eco de lo que es el plan de gobierno del actual presidente, que son básicamente las instituciones financieras, el sector petrolero y minero y el sector de generación de energía eléctrica. Entonces, para las instituciones financieras se crea una sobretasa del 5%, inicialmente se estaba planteando una tarifa del 3%. Esta sobretasa iría del 2023 al año 2027, siempre que la institución financiera tenga una renta líquida agravable superior a 120.000 UTS. Lo mismo ocurre tratándose del sector o las actividades económicas de extracción de carbón de piedra y petróleo crudo, pero aquí digamos que la sobretasa no está atada solamente a la renta líquida agravable del contribuyente, que pues la norma exige que sea de 50.000 UTS hacia arriba, eh, sino también del precio promedio internacional de referencia del petróleo, donde digamos que en función
de que el precio del petróleo, del barril del petróleo incremente el precio promedio, pues la sobretasa oscilaría entre el 0,1% y el 15% del total de la Hello, we are not available now. liquidez. Please leave your name and phone number after the beep. We will return your call. Bueno, y finalmente para el sector de generación de energía hidroeléctrica se crea una sobretasa del 3% para los años 2023 a 2026. Se hacen algunas modificaciones en cuanto a nuevos supuestos de sujeción. Esta norma básicamente está relacionada con el artículo 23 del Estatuto Tributario, el cual establece o establecía que los sindicatos, las asociaciones gremiales, los fondos de empleados, los fondos mutuos de inversión, las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del Interior o por la ley, los partidos políticos o movimientos políticos aprobados por el Consejo Nacional Electoral, las asociaciones y federaciones de departamentos y municipios y las sociedades o entidades de alcohólicos anónimos, pues son no contribuyentes del impuesto a la renta y básicamente declaran hasta hoy en día o presentan declaración de ingresos y patrimonio. Entonces, lo que está haciendo la norma es diciendo, ok, ustedes siguen presentando declaración de ingresos y patrimonio respecto de sus actividades propias de su, digamos, de la finalidad para la cual han sido creadas, pero en la medida que ustedes desarrollen actividades comerciales, sus ingresos por estas actividades van a estar grabados a una tarifa del 20% bajo el impuesto a la renta, con las mismas reglas de depuración y demás que aplican pues, a las sociedades nacionales. Entonces, ahí digamos que este tipo de entidades pues, van a pasar a ser contribuyentes, pero repito, solamente respecto de sus ingresos por actividades comerciales. Entonces, digamos que los ingresos que tienen, por ejemplo, las iglesias y demás, por concepto de donaciones y otras actividades de fe o de culto, pues no están grabados, sino todo lo que tenga que ver con actividades comerciales. Y adicionalmente, pues se establece como la posibilidad de que presenten entonces la declaración del impuesto a la renta solamente por estos ingresos. Hay otra regla bastante importante que ha sido, digamos, discutida desde el proyecto inicial y es la inclusión de una tasa mínima de tributación. En los proyectos iniciales se estaba haciendo referencia a, a la tasa de tributación inferior al 15%. O sea, que una sociedad o una persona jurídica no podría tener una tasa de tributación inferior al 15%. Digamos que en los dos textos iniciales es un punto bastante discutido porque este concepto de tasa de tributación es un concepto financiero, no es algo que estuviera definido en la ley. Y pues digamos que en la medida que es una medida financiera o un indicador financiero, pues existen varias metodologías para hacer su medición. Hay algunos que lo miden en función del ingreso, otros que lo miden en función de la utilidad antes de impuestos, otros que lo miden en función del EBITDA, otros que lo miden en función de los flujos de caja. Entonces, este tipo de vacío se estaba presentando. Entonces, lo que en el último proyecto están haciendo es que están incluyendo una norma y un concepto un poco más técnico que se llama tasa de tributación depurada. Entonces, básicamente, lo que la normatividad está planteando es que se establece una tasa mínima de tributación para los contribuyentes del impuesto sobre la renta, salvo pues, personas jurídicas extranjeras sin residencia en el país, que se va a calcular a partir de la utilidad financiera depurada, y esa tasa mínima pues, se va a denominar tasa de tributación depurada. Y básicamente pues, corresponde a dividir el impuesto depurado, es decir, que digamos, aquí también tenemos como otra discusión, porque es un nuevo concepto que entra dentro de la legislación tributaria, porque pues es básicamente como el impuesto a cargo sobre la utilidad fiscal.
y pues esa tasa no puede ser inferior al 15%. Entonces, en el evento en el que esta tasa sea inferior a ese 15%, el valor del impuesto adicional pues se tiene que agregar hasta llegar a ese 15% mínimo. Entonces, es como una regla de tributación mínima muy similar, o quizás algunos lo comparan con la renta presuntiva, pero esta digamos que esta es en función del ingreso, la renta está en función del patrimonio, la renta presuntiva. Entonces, es una nueva regla muy importante que hay que tener en cuenta eh, a la hora de hacer las planeaciones y planificaciones tributarias, en la medida que no podríamos estar por debajo de esa tasa mínima de tributación. Eh, Como verán, son varios como temas muy puntuales y quizás no tan, digamos, no tan como con un hilo conductor, porque son muchos temas particulares que se van tocando, pero que a partir de allí pues, buscan tener una mayor recaudación. Otro tema importante es el relacionado con la enajenación de acciones que cotizan en una bolsa de valores. Actualmente en nuestra normatividad se establece que no constituyen renta ni ganancia ocasional, es decir, no están grabados con el impuesto a la renta, las utilidades provenientes de la enajenación de acciones inscritas en una bolsa de valores colombiana, siempre que el beneficiario o el vendedor pues no tenga una participación superior al 10% de las acciones que circulan en la bolsa de la sociedad pues, que está cotizando en bolsa. Y pues obviamente en el evento en el que supere ese 10%, pues ya se considerará entonces como un ingreso grabado con renta y por lo tanto sujeto al impuesto. Entonces, lo que se está planteando es básicamente disminuir ese porcentaje del 10 al 3%. En el proyecto inicial sencillamente se estaba eliminando, luego en la primera ponencia lo subieron al 5%, pero nuevamente pues se está bajando al 3%, y esto es un poco pues de cara a ciertos puntos que se han ido eliminando. Entonces lo que para compensar hacen es pues modificar otras cosas de las que sí van a quedar para tener un mayor recaudo. Entonces, pues básicamente aquí es, si yo estoy enajenando acciones que cotizan en bolsa y eso me genera una utilidad y esa utilidad y yo tengo más del 3% de participación de las acciones que están circulando, entonces ya ese ingreso no se va a considerar como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, sino que pues efectivamente va a estar grabado con el impuesto a la renta, y en esa medida pues también va a estar sujeto a retención en la fuente y demás. Hay algunas modificaciones al régimen de zonas francas, quizás un poco más matizadas de lo que estaban en el proyecto inicial, pero de todas formas siguen siendo bastante importantes en cuanto a la aplicación. También digamos que es una figura que al actual gobierno le preocupa mucho y que considera que es una fuente de evasión eh, o de uso abusivo de las zonas francas para evitar la tributación en el país. Entonces, pues digamos, después de todas las discusiones y demás, se ha morigerado de alguna manera el texto frente a lo que inicialmente estaba planteado, y lo que se está proponiendo ahora es que básicamente para efectos de la determinación del impuesto a la renta, los usuarios industriales de zonas francas deben aplicar pues básicamente como tres reglas en ese proceso de depuración de su impuesto a la renta. La primera regla es que a la renta líquida gravable, multiplicada por el resultado dividido de los ingresos provenientes de la exportación de bienes y servicios, eh, los ingresos fiscales se les excluirán las ganancias ocasionales, y a esa renta que provenga expresamente, o digamos, esos ingresos que provienen por la exportación de bienes y servicios, les va a ser aplicable una tarifa del 20% del impuesto a la renta. Ahora, los ingresos que no provengan de exportación, esos ingresos van a estar grabados a la tarifa general del 35%, y la suma de estos dos conceptos es lo que pues, dará su resultado neto del impuesto a la renta. Esto un poco pues porque digamos,
digamos, la filosofía o la lógica del gobierno es que las zonas francas sean utilizadas solamente como un mecanismo para la exportación de bienes y servicios. De hecho, inicialmente se estaba planteando que si en un periodo de 3 años no se cumplía el margen mínimo de exportaciones que unilateralmente definiera el gobierno nacional, pues estas compañías que estaban en las zonas francas perderían su calificación y por lo tanto pasarían al régimen tributario ordinario, a la tarifa del 35%. Entonces, ese es otro cambio en la medida que pues únicamente van a poder aplicar la tarifa del 20% los usuarios industriales de zona franca que en el año 2023 o 2024 acuerden un plan de internacionalización y anual de ventas hacia el exterior, en la cual digamos que se establezcan en conjunto con el gobierno nacional a través, pues, obviamente, de los ministerios correspondientes, unos objetivos máximos de ingresos netos por operaciones de fuente colombiana o de operaciones del territorio de manera nacional. Eh, digamos, aquí es donde se ha modificado un poco, o sea, digamos que matizado el verso, porque inicialmente era el plan de internacionalización que definiera unilateralmente el gobierno nacional. Ahora sencillamente está diciendo como, bueno, pues, yo me voy a sentar con usted, voy a revisar cuál es su plan de internacionalización y vamos a fijar para los próximos periodos unos márgenes mínimos, perdón, márgenes máximos de ingresos de fuente colombiana que estarían, digamos que, cumpliéndose para efectos de tener esa vocación de exportación que busca tener pues la figura de las zonas francas. De igual manera, pues este ya es un cambio que siempre se ha planteado, es que los usuarios comerciales de zona franca tributen a la tarifa general del 35%. Y de todas formas, pues se mantiene una restricción a la exoneración de aportes a salud y a parafiscales respecto de los trabajadores que deben menos de 10 salarios mínimos para los usuarios que hayan suscrito un contrato de estabilidad jurídica, los cuales pues en teoría no tendrían derecho a esta exoneración y tendrían que pagar esos conceptos de nómina de manera completa. Pues, digamos, hay varios cambios en materia de zonas francas, se mantiene el tema del 20%, pero con una vocación de que estas zonas francas sean utilizadas exclusivamente pues, para ingresos de exportación de bienes y servicios. Se establecen también una regla general de limitación a ciertos beneficios e incentivos tributarios. Básicamente la norma dice que los ingresos no constitutivos de la renta, las deducciones especiales, las rentas exentas y los descuentos tributarios no pueden exceder, sumados todos ellos, más del 3% anual de la renta líquida del contribuyente. Pero digamos que no aplica a todos los conceptos que en nuestra legislación tributaria y conexa tenemos como ingresos no constitutivos de renta, como deducciones especiales, como rentas exentas, como descuentos tributarios, sino solamente a los que están contemplados en estos artículos en específico, que ya los vamos a ver en detalle cuáles son. Pero un poco esta limitación lo que hace es que, pues al limitarlos al 3% anual de la renta líquida, pues la base gravable, lógicamente no se puede disminuir aún más y en ese sentido, al tener una mayor base gravable, pues el impuesto a cargo será mayor, a pesar de que tenemos pues la misma tarifa del 35%. Entonces, estos conceptos o estos beneficios que van a quedar limitados al 3% de la renta líquida son básicamente los siguientes. El primero es la deducción por contribuciones de educación a empleados, que está contemplado en el artículo 107 rayados del Estatuto Tributario. El segundo es la deducción por donaciones efectuadas en la Corporación General Gustavo Matamoros, que está contemplado en el artículo 126 rayados. El tercero es el descuento por inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, del artículo 255 del Estatuto. El artículo 257 raya 1 que traía un descuento tributario por becas por impuestos, que era más que todo como una especie de como de
obras por impuestos, pero aquí era como becas por impuestos, pero genera un descuento, entonces también va a quedar limitado. El tercero es la deducción por financiación de estudios de trabajadores e instituciones de educación superior, que pues es una deducción que no está en el estatuto tributario, sino en la ley 30 de 1992, al igual que la ley 397 del 97, que establece la deducción de gastos de mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles de interés cultural. De igual manera, los estímulos para procesos de capitalización en favor de empleados, contemplada en la ley 789 del 2002, que básicamente pues, es la figura de hacer partícipe a los trabajadores de las utilidades o de acciones en la sociedad. Entonces, estos conceptos pues, son deducibles, pero van a estar limitados al 3% de la renta líquida, al igual que la sobrededucción del 120% de los salarios y prestaciones sociales pagados en la contratación de trabajadores, de trabajadoras, que son mujeres víctimas de la violencia comprobada. Y finalmente, también se limita la deducción de inversiones en infraestructura de escenarios de espectáculos públicos de las artes escénicas, que pues, también va a quedar limitada al 3% de la renta líquida. Entonces, todos los contribuyentes que tengan este tipo o que estén aplicando este tipo de beneficios van a estar limitando esos conceptos en su renta al 3% de la renta líquida. Hay algunas modificaciones también en cuanto a las deducciones de impuestos, tasas y contribuciones. En principio, pues se mantiene la deducción del 100% de los impuestos, tasas y contribuciones efectivamente pagados y que tengan relación de causalidad con la actividad generadora de renta. Pero digamos que en materia del GMF, pues se mantiene la regla del 50% del valor efectivamente pagado. El impuesto al patrimonio, pues en cabeza de personas naturales exclusivamente no es deducible el impuesto a la renta, al igual que el impuesto de normalización tributaria. Y se elimina la posibilidad de tomar el impuesto de industria y comercio como un descuento tributario, de manera que solo va a ser posible tomar el 100% del impuesto pagado como deducción en el impuesto sobre la renta. De igual manera se limitan algunas otras deducciones, como por ejemplo los pagos por afiliaciones a clubes sociales, los cuales pues ya no van a ser deducibles, ni tampoco los gastos laborales del personal de apoyo en la vivienda y otras actividades ajenas a la actividad productora de renta, o los gastos personales de los socios o accionistas, que básicamente es una norma que está destinada a aquellas empresas que pagan desde sus cuentas los gastos personales o los gastos familiares de los dueños de la empresa. Entonces, se está estableciendo una limitación expresa a este tipo de deducciones para la aplicación del impuesto a la renta. Entonces, en la medida que se disminuyen los beneficios o las exenciones tributarias y se limitan las deducciones aplicables, pues vamos a tener una mayor base gravable, y en la medida que tenemos una mayor base gravable, seguramente el impuesto va a ser mucho más recaudatorio. Se hace una modificación también en lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias ocasionales, donde va a quedar, pues hoy día tenemos una tarifa del 10%, y pues con la reforma se está planteando una tarifa del 15%. Y esto aplicaría tanto para personas naturales como para personas jurídicas, porque en el proyecto inicial las personas naturales quedaban con la tarifa del artículo 241, que pues, es la tarifa ordinaria de renta, la cual oscila entre el 19 y el 39%, según el volumen de ingresos. Entonces, pues ese fue un punto que se ha debatido bastante porque era muy gravoso pues para las personas naturales. Entonces, pues a lo que prácticamente ya se llegó es a una tarifa única del 15% eh, para, para las ganancias ocasionales de personas naturales. Esta regla también es importante de cara pues, al impuesto al patrimonio, donde básicamente pues, las empresas emergentes son una excepción a la aplicación del valor intrínseco de las acciones pues, de sociedades que no cotizan en bolsa, para efectos de la determinación del impuesto al patrimonio de personas naturales.
Em, Otro tema importante es lo que tiene que ver con el impuesto a los dividendos, donde pues tenemos también unos cambios importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con el aumento de la tarifa del impuesto a los dividendos aplicable. Seguimos básicamente con la misma regla que tenemos hoy en día, es decir, donde yo debo identificar de las utilidades que están siendo objeto de distribución, cuáles se van a considerar dividendos grabados y dividendos no grabados. Recordemos que los dividendos grabados son aquellos que provienen de utilidades que no han pagado impuesto en cabeza de la sociedad, que está decretando la utilidad, y los dividendos no grabados pues son aquellos que, por el contrario, sí han pagado impuesto en cabeza de la sociedad, pero básicamente esa clasificación es solamente para identificar cuál es la tarifa aplicable al impuesto, donde nosotros tenemos hoy en día que los dividendos no grabados tributan, digamos, si soy persona natural residente, tributan hoy en día a una tarifa del 10%. Lo que se está planteando es grabarlos a una tarifa del 20%. Es decir, se duplica la tarifa del impuesto a los dividendos para personas naturales residentes en Colombia. Y si son dividendos eh, grabados, pues la norma me dice, primero aplicar la tarifa general del 35% y luego de aplicar esa tarifa, de una vez reducida pues, de la base inicial, aplíquele pues esta tarifa del 20% que hoy es del 10%, con lo cual pues digamos que la tributación entre ese, lo que denominan pues teóricamente ese binomio socio-sociedad, pues se va a ver grabado porque hoy en día tenemos lastimosamente un sistema de doble tributación a la utilidad, porque en primer lugar paga en cabeza de la sociedad y posteriormente en cabeza del socio accionista. No obstante, se agrega un descuento tributario de hasta el 19% para las personas naturales residentes que perciban dividendos inferiores a 40 millones de pesos en el año, que podrán incluir ese descuento del 19% en su declaración de renta como persona natural, y pues este descuento no estaría limitado eh, pues a los descuentos que vimos ahorita, que estaban limitados al 3% de la renta líquida. De igual manera, entonces, los dividendos percibidos por personas naturales no residentes hoy en día también tienen una tarifa del 10% y van a pasar pues, de igual manera a una tarifa del 20%. Eh, y finalmente, los dividendos percibidos por sociedades nacionales van a pasar a estar grabados del 7.5 al 10%. No obstante, pues, esa tarifa o ese impuesto pagado por la persona jurídica que recibe el dividendo va a ser trasladable a su beneficiario final, que sea persona natural residente o inversionista residente en el exterior. Entonces, como vemos aquí, pues básicamente lo que está ocurriendo es un incremento de las tarifas del 10 al 20 y para las sociedades nacionales del 7,5 al 10%, con la misma estructura y la misma lógica que tenemos hoy con el impuesto a los dividendos, pero obviamente pues es casi que una duplicación de la tributación de los dividendos en Colombia. Por esa razón es que muchas compañías en estos meses que quedan están aprovechando para distribuir dividendos de ejercicios anteriores, porque una vez que entre en vigencia la norma, pues los dividendos que se decreten después de la norma, pues ya van a estar cubiertos por esta regla. En materia de tributación internacional, se hacen algunas modificaciones al concepto de sede efectiva de administración. Recordemos que el sede efectiva de administración es un concepto que hemos incluido en nuestra legislación tributaria hace algunos años y que básicamente es una ley de atracción para que sociedades constituidas en el exterior tengan que tributar el impuesto de la renta en Colombia o ser declarantes del impuesto de la renta en Colombia. Y actualmente, pues, la normatividad establece que el criterio para considerar una sociedad nacional, una sociedad extranjera, como una sociedad con sede efectiva de administración en Colombia, es que el lugar donde se reúnen o se toman las decisiones de asamblea o de junta o de los máximos órganos administrativos sean tomadas acá en Colombia. Esa es la regla que tenemos hoy.
Entonces, básicamente lo que se está planteando y atendiendo una recomendación de la OCDE es que ese concepto de ser efectiva administración no esté atado al lugar donde se toman las decisiones de los máximos órganos sociales, sino que esté atado al lugar en donde se toman o se llevan a cabo las actividades diarias o de negocio de la entidad en el país. Eh, por lo tanto, digamos que se habla un poco más del concepto de presencia económica significativa, que básicamente ocurre cuando hay una interacción deliberada y sistemática con usuarios o clientes en Colombia. Por lo tanto, pues estas sociedades extranjeras que tengan una interacción deliberada y sistemática con usuarios o clientes en Colombia, pues van a tener que tributar en el país bajo las reglas generales del impuesto a la renta en Colombia. Entonces, aquí básicamente lo que se está buscando grabar son todas esas sociedades o entidades que prestan, por ejemplo, servicios digitales o servicios electrónicos desde el exterior hacia Colombia, y que perciben ingresos de fuente colombiana, pero que hoy en día no están tributando porque sus programas de gobierno corporativo, sus órganos de gobierno corporativo están ubicados en el exterior y no están tomándose las decisiones acá. Entonces, un poco lo que se está llevando es a tener pues la regla de que tributen donde realmente se está generando el ingreso, que básicamente es en el país. Entonces, muchas de las empresas o de las entidades que pues hoy no tributan van a pasar a tributar, y se está planteando un mecanismo bastante novedoso para la liquidación del impuesto, y es eh, básicamente dos caminos. El primero es que eh, sobre el total de sus ingresos paguen el 5%, una especie de renta similar al impuesto de industria y comercio, donde está pues atado en función a los ingresos. O la otra es bajo el mecanismo de retención en la fuente, donde pueden acordar o aceptar una tarifa de retención del 10%, y en este caso, pues la retención en la fuente la va a practicar directamente la entidad emisora de la tarjeta de débito o crédito con la cual el usuario está haciendo el pago de los bienes o servicios que está percibiendo y disfrutando en Colombia. Entonces, por ejemplo, el caso de una empresa como Netflix, donde pues, los pagos se hacen normalmente pues, a través de tarjeta de crédito. Entonces, si la entidad emisora de la tarjeta es una entidad colombiana, pues esta le va a retener del pago el 10% y lo va a abonar en cuenta a favor de la administración tributaria a título del impuesto de Netflix, en este caso, para que digamos que esté tributando en el país. Entonces, es una regla bastante interesante y que evidentemente va a llevar pues consecuencias importantes para este tipo de plataformas o de tecnologías que prestan servicios en el país. Eh, Bueno, adicionalmente, pues digamos que precisa algunas reglas de lo que se entiende por presencia económica significativa, que básicamente es obtención de ingresos brutos superior a 31.300 UETs durante el año grabable, por transacciones que involucren bienes o servicios con personas ubicadas en Colombia, que se utilice un sitio web colombiano o un dominio colombiano, y que mantengan una interacción o despliegue de mercado de 300.000 o más usuarios colombianos durante el año grabable, incluyendo pues la posibilidad de ver los precios en pesos. Entonces, como les decía, pues aquí es básicamente la regla del 5% de lo que les estaba comentando, y el tema de la tarjeta, de la retención vía las entidades emisoras de las tarjetas de débito. También se presentan algunos cambios relacionados con la declaración anual de activos en el exterior, donde básicamente se está contemplando que van a ser obligados a presentar la declaración anual de activos en el exterior los contribuyentes del impuesto sobre la renta respecto de sus ingresos de fuente nacional y extranjera, junto con su patrimonio poseído dentro y fuera del país. Y adicionalmente, pues estarán obligados también los contribuyentes de regímenes sustitutivos del impuesto sobre la renta. Básicamente, este es como el punto que se está agregando, porque pues digamos que no estaba planteado con esa claridad que los regímenes sustitutivos del impuesto a la renta, como por ejemplo el régimen simple, pues estuvieran obligados a presentar la declaración anual de activos en el exterior. Pues lo que están haciendo es incluyendo dentro de la declaración, dentro de los obligados a presentar la declaración anual de activos en el exterior, a las personas que están en el régimen simple.
y se precisan algunos temas relacionados con el contenido de la declaración, donde básicamente pues, se debe hacer a través del formulario que disponga la DIAN debidamente diligenciado, que contenga la información del contribuyente, que se discrimine el valor patrimonial, la jurisdicción donde está localizado el activo exterior, la naturaleza del activo, el tipo de los activos poseídos hasta el 1 de enero de cada año, cuyo valor patrimonial sea superior a 3.580 VTs, y los activos que no cumplan como con este criterio, pues igual también habrá que presentarlos, y pues obviamente la firma de quien está obligado a declarar. Recordemos que esta declaración anual de activos en el exterior, pues es una declaración que no genera impuesto, pero que se debe presentar junto con la declaración de renta y es informativa y en teoría pues debe coincidir con la declaración de renta. Lo importante acá es pues, el hecho de presentar y declarar totalmente los activos, porque adicionalmente se está incluyendo dentro de la reforma un delito relacionado con el, con la omisión de activos o la omisión de ingresos en las declaraciones de renta, siempre que superen 100.000 UETs. Entonces, esto se va a considerar un delito, que es el delito de evasión y elusión tributaria, pues que obviamente pues, va atado con unas penas más las sanciones tributarias por la omisión de activos o la omisión de ingresos, ya sea en Colombia o sea en el exterior. Entonces, más allá de las sanciones económicas que puede generar la no presentación de la declaración de la declaración de activos en el exterior, pues también se está incluyendo el delito de evasión o elusión tributaria. Entonces, ese es un punto importante. Otro tema interesante que, digamos, desde el primer texto no ha tenido mayor cambio es la determinación oficial de impuestos mediante factura. Y básicamente nos referimos al impuesto a la renta de complementarios que se puede establecer mediante el sistema de factura. Algo muy similar a lo que ocurre en ciertos municipios de Colombia, como en Bogotá, con el impuesto predial, donde a nosotros nos llega básicamente la factura del impuesto predial con la determinación total del impuesto, base gravable, tasa, valor a pagar, declarante, y uno lo único que tiene que hacer es ir al banco y pagarla y presentarla. Entonces, básicamente lo que se está planteando es lo mismo con el impuesto sobre la renta. Hoy en día nosotros tenemos unas declaraciones sugeridas, pero precisamente pues son sugeridas, no son obligatorias, y pues son declaraciones que la administración tributaria, cuando uno la empieza a diligenciar en la plataforma, demuestra como según la información tributaria que tiene la administración por, digamos, por todo lo que ha obtenido de información exógena de terceros y demás, pues plantea una declaración sugerida de renta. Entonces, básicamente, pues lo que se estaba planteando inicialmente es que toda la determinación de la declaración mediante el sistema de factura electrónica para personas naturales fuera de esa manera, pero pues digamos que en las discusiones se ha cambiado y pues ha quedado básicamente la posibilidad de la facturación del impuesto a la renta para cualquier contribuyente, es decir, persona natural o jurídica, que está obligada a presentar declaración de renta, pero solo estará disponible para aquellos que incumplan con la obligación de declarar en los plazos establecidos por el gobierno nacional. En ese sentido, pues esa factura es un acto administrativo y esa factura pues se debe notificar al contribuyente en los términos del artículo 566 1 del Estatuto Tributario, es decir, al correo electrónico registrado en el RUT. Contra esa notificación pues no procede ningún recurso, salvo que el contribuyente pues presente como o agote los procedimientos para que la factura no preste mérito ejecutivo. Por eso es que digamos que si es un acto administrativo, pues básicamente tiene la potencialidad de prestar mérito ejecutivo y en ese sentido la administración tributaria pues tiene la posibilidad de iniciar procesos de cobro coactivo o coercitivo sobre esa factura. Entonces, básicamente lo que ocurre es que se le da un plazo al contribuyente de 2 meses siguientes a la notificación para que acepte o no acepte esa factura. En el caso que la acepte, pues sencillamente va y la paga y se entiende pues presentada la declaración y la administración no podría iniciar un proceso digamos que de fiscalización administrativa por no haber presentado la declaración en debido tiempo.
Por el contrario, si el contribuyente no está de acuerdo con los ingresos, costos y gastos que están en la factura, pues puede sencillamente pues rechazar la factura y presentar su declaración en debida forma. Obviamente ya sería extemporánea y por lo tanto tendría que liquidar la sanción de extemporaneidad y los intereses de mora a que hubiera legal, pero con base en su información, que es básicamente como el mecanismo de defensa que tendría el contribuyente. Pero entonces lo importante es que no es para todos, no es solo para las personas naturales, sino que es para todos los contribuyentes y solo por ahora pues se estaría aplicando para aquellos que son omisos en la presentación de su declaración de renta. Entonces ese punto es bastante importante porque pues, el contribuyente debe manifestar expresamente la no aceptación de la factura y adicionalmente pues, presentar la declaración después del plazo, liquidando la sanción de extemporaneidad y los intereses de mora que haya lugar dentro de los 2 meses siguientes a la notificación. Porque, repito, una vez que pasen esos 2 meses y el contribuyente no hace nada o simplemente solamente dice no acepto la factura, pero no presenta la declaración con la sanción de extemporaneidad, la factura va a prestar mérito ejecutivo y por lo tanto la administración tributaria podría cobrar el impuesto que está determinado en la factura, incluso si ese no corresponde con la realidad económica, porque pues, se presume ya la legalidad de esa factura y de la información que contiene la declaración. Entonces, ese punto es bastante importante tenerlo en cuenta para poder pues, no tener problemas de cara a la administración tributaria por la no presentación de la declaración de renta en tiempo. Se hacen unas modificaciones en cuanto al descuento del 30% por inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Este, digamos, es un beneficio tributario que siempre se ha tenido en la legislación, pero actualmente es muy complejo porque hay que ir al Consejo Nacional de Beneficios Tributarios a aprobar el proyecto, que el Consejo Superior de Política Económica y Fiscal pues, lo apruebe, que adicionalmente ese proyecto de investigación esté vinculado a un departamento de investigación o un semillero de investigación de una universidad, que esa universidad, pues, digamos, pues, también digamos, en esos convenios, pues normalmente es la que se queda con la propiedad intelectual. Adicionalmente establece unos compromisos de vinculación del personal o de una renta fija para el personal investigativo. Entonces muchas empresas, digamos que hoy en día pues no se acogen a este procedimiento porque es bastante dispendioso, porque tiene, digamos que en el análisis de costo-beneficio quizás más costos, no tanto desde el punto de vista económico, sino de tiempo, de desgaste, que pues ya no prefieren establecer sus programas de investigación y desarrollo al interior de la empresa, capitalizar eso y posteriormente amortizar ese intangible. Entonces, pues digamos que de alguna manera el beneficio pues está nuevamente teniendo algunas modificaciones, donde básicamente pues el CONFIS aprobará anualmente con base en el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios un monto máximo total de la deducción y el crédito fiscal por inversiones que en ciencia y tecnología digamos que el gobierno, que el Estado estará dispuesto a otorgar a las empresas. Y pues digamos que en términos generales es como temas de modificación en cuanto a cuál va a ser el monto aprobado y demás, pero pues digamos hoy en día sigue siendo un beneficio bastante complejo de estructurar al interior de la empresa. Se establece la posibilidad de hacer intercambios de información entre las autoridades tributarias. Básicamente es una modificación donde todas estas autoridades podrán intercambiar información para los fines o propósitos prácticos de su administración. Entonces, básicamente lo que se está incluyendo es al Ministerio de Protección Social y a las administraciones tributarias departamentales y municipales, a efectos pues, que cada una de ellas crucen información con lo que tiene reportado la OJPP, con lo que tiene reportado el Ministerio de Salud y Protección Social, con la DIAN, con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a efectos de poder hacer la fiscalización y revisión de sus ingresos, especialmente en lo que tiene que ver con administraciones tributarias municipales y departamentales. No había una norma que estableciera como ese cruce de información entre la DIAN y las administraciones tributarias. Sí lo había con la OJPP, pero ahora
digamos que ya queda como todo interconectado, y con lo cual pues, digamos, se le da un poco más de herramientas de fiscalización y de seguimiento a las entidades territoriales. Em, Ahora, digamos, también se están trayendo algunos conceptos interesantes, no como tal una amnistía en específico, pero muy similar, y es la reducción de la tasa de interés moratoria, donde básicamente se establece que las obligaciones tributarias que se paguen o que estén vencidas, pendientes de pago, que se paguen de manera total hasta el 30 de junio del 2023, van a tener una tasa del 50% a la que les es aplicable actualmente. Puede ser válido pues, para cualquier medio de pago, incluida la compensación de saldos a favor, o para las facilidades y acuerdos de pago con la administración tributaria. Y la solicitud para el pago de estos acuerdos pues debe, digamos, radicarse más tarde el 15 de mayo del 2023. Pero se mantienen por ahora, digamos que las sanciones establecidas en la legislación tributaria sin ningún tipo de reducción, como normalmente ocurre en las reformas tributarias. Este es un tema bastante interesante, y es la disminución de los topes o de los rangos de la sanción por información exógena. Como ustedes saben, actualmente cometer un error en la transmisión o una extemporaneidad o presentar de manera incompleta la información exógena ante la administración tributaria, e incluso también frente a los municipios cuando estos se remiten a la sanción que está contemplada en el estatuto, es bastante onerosa. Hoy en día pues, esa sanción puede ser incluso hasta de 15.000 UETs, que son casi aproximadamente 500 millones de pesos. Entonces, creo que en este punto ha habido un ejercicio interesante y rescatable, porque sí habíamos visto en la práctica que muchas direcciones seccionales de la administración tributaria, en lugar de enfocarse en la revisión y en la determinación del impuesto de manera correcta, eh, porque quizás no tienen la información, porque es mucho más dispendioso, eh, o porque sencillamente no encontraban nada de fondo que cuestionarle al contribuyente. Eh, entonces se iban por el camino fácil, que era pues cuestionarle la presentación de la información exógena, donde es probable, muy probable que ocurran errores de transmisión, por ejemplo, porque el número de identificación quedó al revés, o porque se le está reportando a una persona una cifra que no corresponde. Bueno, ustedes, digamos que en la práctica lo habrán podido identificar con mayor detalle. Y pues la administración tributaria básicamente se está enfocando en revisar esos temas formales y sencillamente exigir la sanción de por la presentación de la información exógena en debida forma. Y ahí digamos que se ha venido abriendo un camino de discusión importante en la jurisdicción del Consejo de Estado, en la medida que pues existen argumentos para defender que en ciertos casos no se le está causando un daño a la administración, o que no debería primar el tema formal sobre el tema sustancial, que es básicamente el impuesto. Entonces, creo que consciente de eso, la discusión en el Congreso pues ha llevado a que se reduzca la manera como se va a liquidar la sanción por no envío de información exógena, o envío tardío, o envío con errores. Entonces, básicamente el tope máximo se disminuye a la mitad, porque anteriormente eran 15.000 UETs, se está planteando una disminución de a 7.500 UETs. Y pues se hacen también las modificaciones en cuanto a los criterios, donde se dice pues, que la sanción va a ser del 1% respecto de la información que no se haya exigido, no se haya presentado, el 0,7% respecto de las sumas o reportes que se hayan suministrado de forma errónea, y el 0,5% respecto de las cuales no se suministró de forma extemporánea. Y quizás este punto es bastante beneficioso en la medida que cuando no sea posible establecer la base para trazar la sanción será del 0,5% por cada dato no suministrado o incorrecto, la cual pues, no podrá exceder de 15.000 UETs. Hoy en día esta sanción es del 5% de los ingresos líquidos de la declaración de renta, que obviamente es muy onerosa, aunque está limitada pues, a 15.000 UETs. Entonces, claramente vemos una disminución bastante favorable, y que, digamos, no es el objetivo de que una sanción sea
recaudatoria y sustituya la labor de fiscalización propia, de verificar que el impuesto está determinado de manera correcta y se enfoque en la administración en temas formales. Pero no, obviamente, pues este tipo de faltas requieren algún tipo de sanción en la medida que dificultan la actividad fiscalizadora de la administración. Pero, pues digamos, ya con unas sanciones un poco más razonables y digamos que acordes con la necesidad de las mismas. Adicionalmente, pues se establece la posibilidad que hoy en día no existe de reducir al 50% la suma determinada, siempre que esa sanción o la omisión sea subsanada antes de la imposición de la sanción, o al 70% si es subsanada dentro de los 2 meses siguientes, en la cual pues, se notifique la sanción. Entonces, es una reducción adicional en la medida que hoy en día no está así de claro en la norma la posibilidad de disminuir la sanción de esa manera. Y también es muy importante lo que señala el parágrafo, y es que si el obligado subsana de manera voluntaria cualquier tema relacionado con la información exógena, antes de que la administración tributaria profiera un pliego de cargos, deberá liquidar y pagar la sanción en los términos pues, que está acá, reducida al 10%. Hoy en día, pues lo máximo que uno puede hacer es aplicar la reducción del artículo 640 en función de los criterios de proporcionalidad y demás. Pero digamos que esta reducción también es bastante interesante en la medida que, pues, en muchos casos, presentar errores en la información lleva al contribuyente a cuestionarse si realmente debe tenerle miedo o pavor a la información exógena, pero digamos que esta redacción de la norma es un poco más, digamos que, sencilla, y trae adicionalmente un parágrafo transitorio bien interesante que dice que los contribuyentes que hayan incurrido en las infracciones señaladas en estos artículos y no se les haya notificado pliego de cargos podrán corregir o subsanar la información presentándola hasta el 1 de abril del 2023, aplicando la sanción del parágrafo 2, reducida pues al 5%, que básicamente es como una aplicación de un principio de favorabilidad para la información que se ha presentado este año o en años anteriores, que no ha sido, tenemos que investigada por la administración tributaria con la posibilidad pues, de que el contribuyente la corrija y no tenga que liquidar la sanción como hoy en día la tenemos, sino pues reducida al 5%. Entonces, es una aplicación bien interesante del principio de favorabilidad y yo creo que en este caso pues sí vemos que la normatividad pues guarda sentido con la actividad que debería desarrollar la administración tributaria, que es la fiscalización propia del impuesto. Finalmente, hay un concepto bien importante que es el de beneficios fiscales concurrentes, que básicamente es un concepto que uno ve, digamos, en la teoría, y es que un hecho económico no debe generar más de un mismo beneficio tributario para el contribuyente, a menos que la ley establezca que sí se puede. Entonces, hay una definición de lo que se considera un beneficio concurrente. Y pues dice como son beneficios concurrentes cuando un mismo hecho económico genera deducciones autorizadas en la ley que no tienen relación de causalidad directa con la generación de renta, descuentos tributarios, rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, o la reducción de la tarifa de renta o de ganancia ocasional. Entonces, básicamente, cuando una situación o un hecho económico genere más de un beneficio tributario, lo que la norma está estableciendo es que el contribuyente pues, pierde el beneficio que mayor o que, digamos, en la medida que aplique 2 beneficios, va a perder, la administración tiene la posibilidad de desconocer el beneficio tributario que mayor beneficio le represente al contribuyente en su declaración de renta, sin perjuicio pues, de que adicionalmente se apliquen las sanciones tributarias correspondientes. Con esto de ganancias ocasionales, que pues, creo que ya lo hemos mencionado anteriormente. Y finalmente, lo que tiene que ver con el impuesto a las ventas, ya para terminar, que nos estamos pasando un poquito el tiempo planeado,
Pues se hacen cambios muy puntuales, donde pues lo primero es que se va a derogar la exención especial de los 3 días sin IVA en el año, ya no vamos a tener esa situación. Y básicamente el argumento es que este tema no estaba generando un mayor recaudo para la administración tributaria, sino que, y tampoco estaba incentivando en mayor medida el consumo, porque lo que estaba haciendo era desplazando el consumo o la demanda agregada solamente a esos 3 días en específico. No obstante, digamos que sí se pierden algunos beneficios o algunos temas positivos que sí traía en los 3 días sin IVA, como era, por ejemplo, la formalización, porque se exigía la generación de factura electrónica. Obviamente, al tener factura electrónica, pues, la administración tributaria también tenía una fuente de información adicional para poder hacer sus labores de fiscalización y demás. Entonces, tenemos que no era solamente el tema del recaudo, sino otros temas o aristas adicionales que ayudaban de alguna manera también con el comercio y con la economía, porque además también había comercios que, si bien no aplicaban el día sin IVA o aplicándolo también, pues generaban unos descuentos adicionales, generaban, digamos, cierto tráfico de comercio en esos días en particular. Quizás de pronto hubiera sido interesante reestructurarlo y verlo de alguna manera un poco más práctica que no afectara el recaudo, pero que no se perdieran estos beneficios. No obstante, pues lo que se está planteando definitivamente es derogarlo. Eh, Se eliminaría, pues, la exclusión del IVA y la exención del arancel del impuesto a la gasolina y a la CPM en la distribución de combustibles líquidos en municipios ubicados en zona de frontera. Y finalmente, pues, para la extensión del IVA de importación de bienes de objeto de tráfico postal, envíos urgentes y envíos de entrega rápida cuyo valor no exceda de 200.000 USD, perdón, $200.000, se aclararía, pues, que el objeto postal debe ser originario de países con los cuales Colombia haya suscrito un acuerdo de libre comercio. Entonces, digamos que los que no vengan de allá van a estar grabados con el IVA. Eh, y pues, digamos, en términos generales, es como lo que podemos observar a la fecha de, del proyecto de reforma tributaria que está a punto de ser aprobado. Como hemos mencionado, son temas muy particulares que están destinados a eliminar ciertos beneficios o a reducir las deducciones aplicables con el objetivo de tener una mayor base gravable y en esa medida, pues, tener una mayor tributación. El impuesto a los dividendos, como vimos, pues básicamente se duplica, con lo cual ese binomio socio-sociedad pues va a terminar tributando aún más sobre la utilidad percibida en la actividad productora de renta. Y en ese sentido, pues va la reforma tributaria. Ya seguramente podremos hacer después una charla mucho más profunda tratándose de personas naturales, donde también ocurre algo similar, pero mucho más gravoso, en la medida, pues, que también ya no se van a grabar las pensiones. Entonces también a las personas naturales se les limitan mucho las reducciones y rentas exentas, con el objetivo de tener el mayor recaudo, que pues finalmente en el caso de los empleados se hace vía retención de la fuente. Entonces, pues estos son como los principales cambios que nosotros hemos identificado en materia de personas jurídicas. Esperamos, pues, que la charla haya sido pues de total utilidad. No obstante, pues si alguno tiene alguna inquietud o algún comentario, pues creo que no sé si nos da el tiempo eh, para hablar 5 minuticos o de todas formas, si quieren enviarnos un correo para revisar las inquietudes, con el mayor del gusto lo podemos hacer. Bueno, muchas gracias Andrés por la exposición. Yo creo que están identificados los puntos que vienen avanzando y que, como se los mencioné en un principio, eh, pues anoche, al rayar la medianoche, fueron aprobados o terminó el debate en el Senado de la República. Hoy continúa el debate en la Cámara de Representantes, donde seguramente para el día martes o miércoles entrará a conciliación de los textos en el Congreso para, pues, poder tener el texto definitivo. Es importante, pues, tener en cuenta que aquí hay asuntos que, de cierta forma, y como ya lo mencionó Andrés, a lo largo de su exposición, pues van a impactar de cierta forma, de forma contundente, los temas de planeación tributaria que seguramente ustedes tendrán que reevaluar para el próximo 2023 y tener en cuenta las posiciones que se vienen dando
trabajando desde la misma administración tributaria y desde el Ministerio de Hacienda respecto a estos temas. De nuevo, pues si alguno tiene alguna pregunta o quiere profundizar en algo, con mucho gusto, o como lo mencioné Andrés, pues nos pueden enviar un correo por intermedio de Sofía para nosotros poderles absolver esas inquietudes. Nuevamente, pues a todos muchas gracias por la atención prestada y por este espacio que nos dan de manera recurrente para poderles contar las actualizaciones y los temas de fondo y los temas relevantes en materia tributaria. Gracias, Juan Carlos. Abrimos entonces ahora el espacio para preguntas. En caso quisieran aprovechar que tenemos a Andrés y a Juan Carlos aquí con nosotros, les agradezco que vayan levantando la manito y vayamos viendo la palabra y así le vamos dando orden a las preguntas. Creo que no hay. Quedó muy bien explicada la presentación. O quedó muy claro, o quedaron muy preocupados. Sí. Exacto. En caso, como decía Juan Carlos, de tener alguna pregunta o inquietud adicional, estamos a su entera disposición. Le agradecemos a todos su puntualidad y la participación el día de hoy. Si Juan Carlos y Andrés también están de acuerdo, podremos enviar la presentación que se acaba de realizar por correo electrónico. Nuevamente, muchísimas gracias, Juan Carlos, Andrés, como siempre, por su tiempo y dedicación a estos comités. Feliz día para todos. Claro que sí, buen día y muchas gracias. Que estén muy bien. Buen día.